Muy amados y bendecidos del Señor, tengan muy buena tarde, damos gloria a Dios. Aquí estamos, llenos de gozo y alegría y listos para compartir la poderosa palabra del Señor. Recuerden que estamos con nuestra serie, La poderosa mano de Dios. La poderosa mano de Dios. Hemos recibido muy buenos reportes. Queremos saludar a todas las personas que miran el video, que lo comparten con otras personas. Estamos llegando a diferentes departamentos aquí en Colombia. Pronto estaremos llegando, ya estamos llegando también al exterior. Estuvimos en Portugal hace poquito, ahora estamos en Estados Unidos también llegando con la palabra del Señor. También estamos llegando a Medellín. Un saludo muy especial allí a las personas que están sintonizando el video de Medellín. Un abrazo grande y muchas gracias por sus mensajes. Muchas gracias por dejarnos saber que están siendo animados por la palabra. Muchas gracias en especial a mi madre, que está haciendo un trabajo así bien grande, compartiendo el video y mirando qué personas lo necesitan y qué personas necesitan la poderosa palabra de Dios que cambie sus vidas. Y estamos recibiendo muy buenos reportes. Nos alegramos muchísimo, muchísimo. Gloria a Dios. Muy bien, seguimos entonces con nuestra serie La poderosa mano de Dios. Y el título del video de hoy es La poderosa mano de Dios. Señor, muéstrame dónde están mis peces. Señor, muéstrame dónde están mis peces. La palabra de Dios es muy sencilla. La palabra de Dios, yo hablaba con mi esposa estos días y decía, amor, nosotros qué es lo que hemos enseñado durante todo este tiempo, no porque no lo sepa, sino quiero también escuchar su concepto, porque no quiero caer en el punto de enseñar una palabra bastante difícil, bastante complicada, como tampoco irme al otro extremo de una palabra bastante relajada, viva como quiera, viva como se le dé la gana, eso no importa, porque hemos tratado de mantener el equilibrio, pero todo de nuestro mensaje ha sido un mensaje evangelístico, ha sido un mensaje de buenas noticias, ha sido un mensaje de poder mostrar a la gente, hay una salvación, hay una solución, hay una salida, hay una respuesta, y la única respuesta, solución y salida es Cristo. Y de ese Cristo hemos hablado casi por 2 años seguidos y nos gozamos y nos alegramos poderlo seguir haciendo. Lucas capítulo 5, y quiero que miremos desde el versículo 1 en adelante, y nos habla acerca de Jesús predicando en la orilla. Y en el versículo 3, Jesús llega y dice que hay tanta gente que lo atropellan por todo lado, así que él fija que hay unas barcas, versículo 3, y ve una, escoge la salida, escoge la... Simón, oye, tú eres Simón, ¿verdad? Sí. Simón, quiero por favor utilizar tu barca, por favor me puedes ayudar. Y dice... Quiero que leer desde el 3 en adelante. Jesús se subió en la barca y le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara un poco mar adentro. Luego Jesús se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, Jesús le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, mas en tu palabra, mas porque tú lo dices, dice otra versión, mas porque tú lo dices, haré lo que me dices y echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Y entonces Simón tiene que llamar a otros pescadores cerca para que vengan y para que le ayuden con tal cantidad de peces. Ahora bien, Señor, muéstrame dónde están mis peces. Es una historia bastante particular, es una historia bastante sencilla, pero tiene una enseñanza muy profunda, muy grande y muy extraordinaria. ¿Cuál es? Quiero que se ponga en el punto y quiero que escuche la referencia y quiero que el Espíritu de Dios le pueda mostrar la enseñanza central y puntual de esta tarde para que usted vea cómo el Dios de lo imposible y el Dios de lo sobrenatural y el Dios especialista en la imposibilidad puede hacer cosas por usted y por mí cuando nosotros lo damos todo por perdido y cuando nosotros ya en nuestra experiencia definitivamente no pudimos. Aquí vemos 3 barcas, aquí vemos están a la orilla, aquí vemos unos pescadores, pero uno de esos pescadores tiene una particularidad, está frustrado. Todos los pescadores están arreglando sus redes. Bueno, pescamos muchos pescados, tantos pescados que las redes se nos rompieron, pero hay un pescador dentro de esos que está aburrido, y es Pedro. Y pues Pedro no tiene nada que reparar en sus redes porque... ¿Para qué voy a reparar algo que no usé? ¿Para qué voy a reparar algo que tuve toda la noche? ¿Para qué voy a reparar algo que duré lanzando toda la noche al mar y no encontré y no casé absolutamente ningún pescado? Entonces Pedro está frustrado. Entonces Jesús llega a predicar, y ¿a quién que escoge? Escoge al frustrado,
¿A quién creen que escoge? Escoge al pescador que no ha pescado. Escogen al hombre cuya experiencia no le sirvió de absolutamente nada para poder dar un fruto y para poder conseguir sus pescados y para poder tener una excelente faena y una excelente noche. Pedro está frustrado. ¿Y a quién escoge el Señor? A Pedro. Venga, Pedro, ¿será que usted me puede hacer un favor? Simón, ¿usted me puede hacer un favor? ¿Me puede prestar su barca para predicar? Entonces yo imagino a Pedro, sí, claro, maestro, claro, rabí, cógela bien, pues, sí. Y no contento con pedirle la barca, le dice, sí, Pedro, pero es que, ¿será que usted me pasa un favor? ¿Será que la puede ayudar a empujar? Entonces Pedro como que blanquea los ojos, ay, Señor, pero en serio. Me imagino yo me, no, por dentro él diciendo, pero ya toda la noche pesqué, toda la noche estoy frustrado, no hice absolutamente nada, y ahora Jesús me viene a pedir cosas. Sí, claro, maestro, claro. Y yo imagino a regañadientes ayudando a empujar la barca, y finalmente empuja la barca, y finalmente Jesús se sienta, y finalmente Jesús empieza a predicar, y entonces Pedro se va para la orilla, y Pedro se va pensando, me imagino, ¿qué hacemos? No pesqué absolutamente nada y tenía que pagar esta deuda hoy, tenía que pagar esto hoy también, y esto, y no pesqué nada, y Jesús está predicando allá el reino de los cielos, y Jesús está predicando con poder y con autoridad, y Jesús está predicando con fuego y con unción, pero Pedro definitivamente no, Pedro está en otra onda, en otra sintonía, probablemente sigue con su frustración, no pudo pescar, no pudo conseguir nada. Finalmente Jesús termina de predicar, y como Jesús no se queda con nada, esa es una gran enseñanza para esta tarde. Dios no se queda con nada. Todo lo que usted haga por Él con su tiempo, talentos y tesoros, el Señor lo va a devolver. El Señor lo va a recompensar. Todo lo que usted haga como hijo por sus padres, el Señor lo va a devolver. Todo lo que usted haga sembrando por otros, el Señor lo va a devolver. Todo lo que usted haga sirviendo al Señor en su iglesia local con su tiempo, talento y tesoros, el Señor lo va a devolver. Tal vez el hombre sea desagradecido, tal vez el hombre no valore, tal vez el hombre no sepa valorar ese trabajo, ese esfuerzo que usted hace por el Señor no se olvida de nada, el Señor lo va a recompensar y el Señor quiere recompensar a Pedro. Así que le dice, Simón, ya terminé, muchas gracias por su barco, gracias, pude darme cuenta por ahí, Pedrito, que no pescaste nada, tus redes están limpias, no pasó absolutamente nada, cuando vine a la orilla vi que no estaba remendando tus redes y me contaron que fue que no pescaste nada. Hazme un favor, ve mar adentro y echa tus redes. Y entonces Pedro, el experto, como expertos somos nosotros, cuando el Señor nos da una palabra y cuando el Señor trae probablemente nuestra salida en esta tarde, en este video, entonces nosotros sacamos nuestras cartas, nosotros sacamos nuestros pergaminos, nosotros sacamos nuestros folios, 50, 60, 80 folios, de por qué no va a funcionar, de por qué ya nos frustramos, de por qué perdimos, de por qué la batalla está perdida, de por qué no hay nada por hacer, pero el Señor a esos folios no le valen, porque su palabra está por encima de cualquier folio, su palabra está por encima de cualquier excusa que uno quiera dar. Así que Pedro le dice, sí, Señor, muchas gracias, muy bonito, qué detallazo, Jesús. Pero Jesús, yo soy un pescador experimentado, yo soy un pescador de toda la vida, mi papá, mis hermanos y yo somos hijos pescadores toda la vida, así que ya intentamos echar redes toda la noche. En la noche es cuando se pesca y no pescamos absolutamente nada, así que ya hay que dejar así. Pero bueno, ¿sabe qué, Jesús? Porque tú lo dices, echaré la red. Y efectivamente Pedro se va. Pedro se va, se sube en su barca y efectivamente hay una cantidad de peces tan impresionante que dice que las redes se rompían. ¿Cuál es la enseñanza puntual en esta noche de Señor, muéstrame dónde están mis peces? ¿Cuál es la enseñanza fundamental? Es que nosotros en nuestras vidas muchas veces tenemos la idea, y tal vez por eso estamos viviendo vidas frustradas. Tenemos la idea de que nosotros podemos controlar bien X o Y situación. Nosotros sabemos cómo hacerlo. En nuestro experticio, en nuestra experiencia, en nuestra forma de hacer las cosas. Es que en mi forma de comprar, en mi forma de vender, en mi forma de negociar, en mi trabajo, en mi negocio, en mi estudio, por mi trabajo, por mis títulos, por mis cosas, es que yo obtengo resultados. Y va a llegar un momento de la vida, y este momento lo es, que está viviendo el mundo, tiempos complicados, esos tiempos de los que Pablo habló, tiempos violentos y peligrosos que estamos viviendo. Estos son tiempos finales, son tiempos de angustia, son tiempos muy complicados a todo nivel, a nivel económico, a nivel salud, a nivel político, a nivel nacional. En Colombia estamos a punto de enfrentar una batalla tenaz y tremenda, y muchas cosas están a punto de suceder a nivel mundial, y es cuando menos nosotros debemos sacar nuestros pergaminos y cuando menos nosotros necesitamos querer mostrarle al Señor
que es que nosotros sabemos cómo hacer las cosas. Porque Pedro le está diciendo, Señor, yo soy un pescador profesional y no pasó absolutamente nada. Esto no es tiempo para sacar pergaminos. Entonces, una cosa buena que hizo Pedro fue que cuando Jesús le pidió a la barca, aún en medio de su frustración, Pedro estaba listo para darla. ¿Qué enseña eso a nosotros hoy? Que sin importar las situaciones, sin importar los momentos complicados que estamos pasando, aún así nosotros vamos a seguir sirviendo al Señor, aún así nosotros vamos a seguir teniendo nuestra barca en disposición para que el Señor la use. Yo les digo ese secreto y creo que lo he dicho ya en varios videos y no me estoy tratando de vanagloriar con ello, ni estoy tratando de frustrarlos a ustedes, ni estoy tratando de mostrarles una imagen que no es, pero en muchas ocasiones durante estos casi 2 años yo me he sentido frustrado y yo me he sentido con ganas de tirar absolutamente todo, entiéndase, cerrar el canal, no seguir predicando la palabra. A veces me frustro porque no veo los resultados que yo quisiera en el canal. A veces me frustro porque no veo los resultados que yo quisiera en mi vida. A veces me frustro porque las cosas no salen como yo las planeé, no salen como yo las oré, no salen como yo le pedí al Señor. Yo le pedí al Señor, le oré específicamente por esto y las cosas no me salen y me frustro. Y entonces me puedo identificar con la frustración de Pedro, pero Pedro aún en medio de su frustración estaba listo para servir al Señor, aún en medio de su frustración estaba listo para colocar todo lo que él tenía, que era su bote, que era su barco, al servicio del Señor, y lo hizo, lo colocó al servicio del Señor. Mucha gente dice, es que el Dios de lo extraordinario, el Dios de lo sobrenatural, realmente le dio la victoria a Pedro, es por esa palabra que Jesús le dio, porque si no, no hubiera pasado nada con Pedro. Pero no, Pedro fue un agente muy importante para que ese milagro se hubiera dado. ¿Y sabe por qué? Porque Pedro salió de su experiencia, Pedro salió de su experticio, de yo sé cómo hacer las cosas, y se dio cuenta que no sabía porque no pescó nada, y entonces cogió su barco, cogió su frustración, cogió todas las cosas que tenía y las entregó a Jesús. Señor, este es mi barco con el que no pesqué nada, lo necesitas, ahí lo pongo a tu servicio. Y entonces a partir de ese momento el barco de Pedro y la forma como Pedro se sostenía dejó de ser la forma de Pedro y se convirtió en la forma de Cristo. Ahora el barco de Pedro ya no está en manos de Pedro, ya no está en manos de su experiencia, ahora está en manos de Cristo. Y en manos de Cristo, sin importar lo grande o lo pequeño que tú coloques, va a dar fruto, va a dar resultado y va a darte una poderosa victoria. Pedro cogió su barco, Pedro cogió su frustración, Pedro cogió su red vacía y con todo y todo lo colocó a los pies del Señor, para el servicio del Señor. Y como les dije hace un momento, Dios no se queda con nada. Y efectivamente esta no iba a ser la excepción. Entonces, la razón de ser de los peces, gloria a Dios, Jesús tiene un poder extraordinario. Jesús es la palabra viva, es el verbo de vida, es el que llama a las cosas imposibles para que sucedan. Sí, pero algo tuvo que hacer Pedro. ¿Qué fue? Traer su barco y dejar de llamarlo su barco y dejar de hacer las cosas a su manera y traerlas a Jesús. Y cuando él trajo su barco, su red vacía y lo colocó al servicio del Señor, entonces estaba listo para que su barco dejara de ser suyo y se convirtiera en el barco del Señor. Y ahora el Señor le dice, ahora ve y echa las redes. Y dice la palabra que efectivamente Pedro dijo, por tu palabra, porque tú lo dices, aunque Pedro no entendía en ese momento realmente qué era lo que había pasado. Y lo que pasó fue que su barco cambió de dueño, fue que su barco dejó de moverse. Escuche que esto es poderoso. Su barco dejó de moverse de forma natural. ¿Y la forma natural cuál es? Vamos a salir en la noche, vamos a programarlo todo, vamos a ir de tal forma, vamos a hacer de tal cosa, vamos a hacer este negocio, vamos a arreglar las cosas así, vamos a arreglar esto así y así. Y dejó de tratar de solucionarlo en lo natural y lo llevó a Jesús. Y dejó que Jesús tratara con eso. Y me imagino a mediodía, a pleno rayo de sol, tal vez cuando no hay peces, tal vez cuando es más complicado pescarlos, dice que las redes se rompían de la cantidad de peces. Tuvieron que llamar a otras barcas, tuvieron que llamar a otras personas que también fueron bendecidas junto con Pedro. ¿Por qué? No porque fuera de día, no porque fuera de noche, no porque fuera el barco de Pedro, no porque la red de Pedro tuviera algo especial, no porque la carnada de Pedro tuviera algo especial. Por la palabra de Jesús, amén, gloria a Dios. Pero mucho más, antes que eso, por la obediencia de Pedro. Porque Pedro en medio de su frustración
colocó su barco a los pies de Jesús. La invitación para esta tarde, a pesar de que las cosas no salen y no funcionan, el Señor está listo para arreglar las cosas. Y tal vez lo que Él desea es que nosotros, de nuestro mismo ser y de nuestro mismo parecer, nazca el ya dejar de hacer las cosas a nuestra manera, el ya dejar de planear a nuestra manera, el ya dejar de estar confiados en nuestra experiencia y en nuestra forma de hacer las cosas, y que lo traigamos a Él como Pedro trajo su arco vacío, y que lo traigamos a Él como Pedro trajo su red vacía, y las pongamos a su servicio. Y entonces ahí estamos listos para que el Señor nos dé una palabra. Ahora ve y haz esto, ve y haz aquello. Otra cosa que me llama profundamente la atención, porque muchas personas tienen esa idea, y nosotros, mi esposa y yo, nos hemos cuidado mucho en cuanto a enseñar la palabra, y como les digo, hemos tratado de ser equilibrados en el sentido de no enseñar juicio, y no enseñar ley, no enseñar maldición, pero tampoco enseñar libertinaje, tampoco enseñar viva la vida como se le dé la gana, porque no es lo que hemos enseñado. Hemos hablado de santidad, hemos hablado de honra al Señor, hemos hablado de perdone, hemos hablado de deje la ofensa, hemos hablado de camino en amor, hemos hablado de no juegue con el pecado. Entonces tenemos la balanza equilibrada. Pero el punto es que cuando Pedro llega a la orilla, en versículo 8, cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, aléjate de mí, soy un hombre pecador. Y Pedro no estaba mintiendo, Pedro era un pecador. Pedro no estaba mintiendo, tal vez tenía pensamientos que no eran los mejores, tal vez tenía problemas con su lengua, tal vez tenía problemas con su actuar. Más adelante, siendo un discípulo de Jesús, lo vamos a ver teniendo problemas con su carácter. Es un hombre bastante de fuego, explosivo, emocional, etcétera, etcétera. Soy un hombre pecador, sí, pero a ese hombre pecador estaba listo Jesús para ayudar. Entonces no necesitas la perfección absoluta para ver la mano del Señor. Necesitas que Jesús sea tu Señor y tu Salvador. Necesitas que tus sueños, tus metas, tus planes, tus anhelos, tus tristezas, tus frustraciones, todo lo que has sido y lo que eres en esta vida, todo ese manejo de emociones, todas estas cosas que te frustran y que te entristecen y que te amargan, todo eso tráelo a Jesús. Tráelo a Jesús. La palabra del Señor dice: eche toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de usted. Entonces su vida tal vez no puede ser la más perfecta, no puede ser la más recta, la más santa, la más pulcra, no importa, venga el Señor. Pedro era un pecador y él recibió ayuda del Señor. Tal vez nosotros, imperfectos como somos, aún necesitamos del Señor, necesitamos su gracia y su favor. El video de esta tarde: Señor, muéstrame dónde están mis peces. Yo lo voy a animar en esta tarde a que esa en adelante sea su oración, pero antes de que usted haga esa oración suya, usted necesita traer su barco a los pies del Señor. Usted necesita dejar que el Señor use su barco, y tal vez que el Señor use su barco sea sus finanzas para apoyar la iglesia, tal vez que el Señor use su barco sea sus finanzas para ayudar a otros, tal vez que el Señor use su barco sea que usted ayude y colabore en su iglesia local, tal vez que el Señor use su barco sea que usted mire qué tiene, qué puede poner al servicio del Señor para mostrar a otros el amor y la bondad de Dios. Recuerde, usted es el representante de Cristo aquí en la tierra. Hágalo, traiga todas esas cosas y colóquelas a los pies del Señor. Tal vez no está saltando de alegría y saltando de felicidad, tal vez está frustrado como está Pedro. Hágalo aún así, en medio de la frustración. Tráigalo, colóquelo delante del Señor y deje que el Señor le muestre dónde están sus peces. Pedro estaba listo para que el Señor le mostrara dónde estaban los peces después de que colocó su barco al servicio del Señor. Hágalo usted y usted no va a ser la excepción. Yo se lo aseguro, y en mi vida ha funcionado, y ahora yo he empezado a hacer esta oración: Señor, muéstrame ¿dónde están mis peces? Señor, estoy caminando para ti. Señor, estoy sirviéndote. Señor, estoy haciendo tu obra. Señor, estoy compartiendo, estoy ayudando, estoy colocando lo mejor de mí, Señor, a tu servicio, con tiempo, talento y tesoros para las personas que están a mi lado, que lo puedan necesitar para tu obra, Señor, etcétera, etcétera. Yo estoy listo aquí para servirte, Señor. Y tal vez hay días que no estoy, que salto de alegría, y no hay días que el gozo está que rebosa en mí. Con todo y todo, Señor, te voy a servir. Con todo y todo voy a predicar tu palabra. Con todo y todo voy a dar lo mejor de mí. Con todo y todo me voy a sobreponer a la frustración y voy a servirte y voy a adorarte. Y aunque me pesen las manos toneladas a causa de la tristeza, voy a levantarlas y voy a decir que tú eres bueno. Voy a levantarlas y voy a exaltarte y voy a adorarte aún en medio de la frustración. Y solo así, Señor, estaré listo para que tú me digas dónde están mis peces. ¿Y sabe qué? El Señor le va a dar ideas.
vidas. El Señor le va a dar formas de negocio. El Señor le va a abrir puertas y oportunidades de forma extraordinaria. El Señor va a hacer cosas por usted que a usted ni por la cabeza se le hubieran pasado. El Señor va a restaurar cosas en su vida que ni a usted se le hubieran ocurrido nunca en su vida. El Señor la va a hacer. Asegúrese de traer su barco, no importa que esté vacío. Asegúrese de traer su red, no importa que esté vacía. Asegúrese de acercarse al Señor, no importa que esté triste, frustrado, cansado, abatido, aturdido, abrumado. No importa, venga, acérquese al Señor. Expóngase ante el Señor y su palabra y deje que Él le diga dónde están sus peces. Un abrazo grande, les bendecimos y como siempre somos muy animados de poder llegar a ustedes con el bendito mensaje de la palabra del Señor. Les amamos y nos vemos la próxima. Bendiciones. Chao.